Mis hermanos, sean bienvenidos cada uno de ustedes. Bien decía nuestro hermano que la forma o el medio por el cual Dios nos habla hoy es a través de la predicación de su palabra. Entonces todos nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por creer eso. Creer que Dios nos puede y nos habla a través de la predicación. A través de las distintas épocas, mis hermanos, los cristianos han portado muchos símbolos especiales para mostrar precisamente eso, que son cristianos. Han llevado insignias en sus anillos de oro o en sus cadenas alrededor de sus cuellos, e incluso peinados o estilos de vestimentas que comuniquen a otros que ellos pertenecen a cierta religión, especialmente que son cristianos. En nuestros días no es muy diferente. Pues muchos de nosotros igualmente nos gusta tener en nuestras casas cuadros con versículos bíblicos o alguna que otra decoración especial que transmita a aquellos que nos visitan que nuestro hogar es un hogar cristiano. Y no hay nada de malo en esto, mis hermanos. Pero hay una señal mucho mejor que una cadena en nuestro cuello o un cuadro en la pared de nuestra sala. Y esa es la señal del amor. El amor, mis hermanos. El amor es la marca universal que demuestra de manera genuina quiénes somos o lo que somos. Jesús dijo en Juan 13:35, en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Jesús está diciendo, mis hermanos, que la marca por excelencia es el amarnos unos a otros. Y si nos amamos, dice el Señor Jesús, entonces las personas podrán identificarles como mis verdaderos discípulos. ¿Escucharon bien eso, mis hermanos? Jesús no dijo que el mundo sabrá que somos sus discípulos porque profesamos las doctrinas correctas. No dijo que el mundo sabrá que somos sus discípulos por una acertada forma de vestir o por la frecuencia con que asistimos a la iglesia. Él dijo que el mundo sabrá que somos sus discípulos por la manera en que nos amamos los unos a los otros. El apologista y pensador Francis Schaeffer, reconocido por su gran énfasis en que la verdad bíblica debe ir acompañada del amor, llamó al amor de los cristianos la apologética final del cristianismo. Y lo llamó así porque él creía que el amor era la más grande prioridad entre el pueblo de Cristo. Él decía, la evangelización es un llamado, pero no es el primer llamado. Edificar iglesias es un llamado, pero no el primer llamado. El primer llamado del cristiano es y ha sido volverse al primer mandamiento de amar al Señor su Dios con todo su corazón y a su prójimo como a sí mismo. Mis hermanos, el amor es la más grande prioridad entre nosotros. El más grande deber. Pero no solo eso, mis hermanos, el amor es el más grande y poderoso testimonio de la fe cristiana. Ahora, no sé si alguno lo había notado, mis hermanos, aquellos que les gusta leer libros de historia, pero cuando volteas a ver la historia del cristianismo, no encuentras registro alguno de programas misioneros. No encuentras documentos impresos o programas o métodos evangelísticos para alcanzar al mundo. De verdad, mis hermanos, si tú volteas a ver la historia, para nuestra sorpresa descubriremos que no existe manual alguno o cursos o capacitaciones para atraer a los pecadores, como los tenemos ahora. Todo lo que encontramos, mis hermanos, son grandes testimonios de amor, grandes hazañas de amor, que se extendieron a lo largo y ancho del mundo, llevando el cristianismo a cada rincón del mundo. Jesús oró en Juan 17:20, que todos sean uno, y después agregó, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juliano, el apóstata, quien intentaba contrarrestar la propagación del cristianismo y restaurar el paganismo en Constantinopla. Siempre tengo problema con esa palabra. Pero el punto es que él quería restaurar el paganismo en su localidad.
En una ocasión, quejándose de su pérdida de adeptos, dijo de los cristianos: los malditos galileos sostienen no solamente a sus propios pobres, sino también a los nuestros. Y allí radicaba, mis hermanos, su gran pérdida. El amor, mis hermanos, fue la única metodología de alcance a los incrédulos que conoció el mundo antiguo. Sin embargo, mis hermanos, y a sabiendas de todo esto, y a pesar del énfasis de las escrituras que pone en el amor, la iglesia cristiana de nuestro tiempo, mis hermanos, no ha sido conocida por el amor, sino más bien, y para nuestra propia vergüenza, somos conocidos por nuestras divisiones, por nuestros frecuentes pleitos, por nuestra incansable competencia, por nuestra impaciencia los unos para con los otros, por nuestro enojo, por tantas cosas, mis hermanos, menos por nuestro amor. Y de esto, mis hermanos, debemos arrepentirnos. Mis hermanos, en nuestro mensaje para esta hora, el apóstol Pablo quiere ayudarnos a tratar con este tema del amor y su importancia en la iglesia y en el mundo. Su intención ahora es poder ayudarnos a recuperar una perspectiva correcta en cómo debemos amar y de qué manera debe manifestarse en todos aquellos que profesan el nombre de Cristo. Por eso, mis hermanos, les invito a ir conmigo a 1 Tesalonicenses 4, versículos 9 al 12. Vamos a adentrarnos ahora a la palabra de Dios, mis hermanos, y quiero invitarle que rápidamente pongamos nuestro corazón en las manos de Dios una vez más. Padre Dios, toma tu palabra, Señor, en esta hora. Toma mis labios, toma los oídos, Señor, de los presentes, y sea tu Espíritu, Señor, llevando e impartiendo, Señor, tu escritura a cada corazón. Abre nuestro corazón, Señor. Abre nuestro oído para que tu palabra, Señor, transforme en esta hora todo lo que somos para gloria de tu nombre y para el bien y gozo de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Dice la Escritura: pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que se os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. La palabra de Pablo aquí, mis hermanos, o las palabras de Pablo, tienen que ver ahora con el cristianismo práctico. En esta porción que acabamos de leer, el apóstol Pablo nos está mostrando cómo debe de lucir una vida transformada por el Evangelio. Ser cristiano, mis hermanos, no se limita simplemente a conocer la verdad o estar de acuerdo con la verdad, sino a vivir sus demandas. Por eso, al comenzar con esta nueva sección, Pablo dirigirá nuestra atención a una evidencia fundamental de la obra de Dios en nuestros corazones. Y su primera orientación es que en cuanto al amor, nuestras vidas deben reflejar que hemos aprendido de Dios. Deben ser una evidencia de que estamos aprendiendo de Dios. Él escribió a los tesalonicenses, y en el versículo 9, pero acerca del amor fraternal, es decir, el amor de sangre entre hermanos, hijos de un mismo Padre, esto es lo que está diciendo Pablo, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Lo que Pablo quiere decirnos con estas palabras es que la obra de Dios en el corazón de estos hermanos había sido tan evidente y tan completa porque su principal manifestación era el impulso irresistible de amarse los unos a los otros. La expresión que utiliza Pablo aquí, enseñados por Dios, está reflejando de manera muy hermosa el cumplimiento de la obra que fue prometida o profetizada por Jeremías. Lo recuerda acerca del nuevo pacto, donde él decía que Dios pondría su ley en la mente de los creyentes y la escribiría en sus corazones. Y mis hermanos, ¿qué contiene la ley de Dios? El resumen de la ley de Dios en los corazones: amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y Pablo conocía, mis hermanos, que esto era una realidad en los hermanos de Tesalónica.
Pablo sabía que el dedo de Dios había grabado su ley de amor en los corazones de esta iglesia. Así que al decir, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad que os escriba, Pablo está diciendo, yo no tengo ya más necesidad de escribir en hojas de papel lo que Dios mismo ha escrito ya en sus corazones, que os améis unos a otros. Mis hermanos, este amor que elogia Pablo en los de Tesalónica es el resultado de la obra de regeneración en el corazón de todos los creyentes. Y esta regeneración se estaba manifestando en la capacidad de amar a otros como Dios ama. Juan escribió, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Mis hermanos, nadie que haya nacido de nuevo puede vivir de manera contraria. Odiando a las personas, enemistado, peleando todo el tiempo. Todo aquel que ama, dice Juan, es nacido de Dios. Y mis hermanos, no es cualquier clase de amor. No es un amor pequeño, no es un amor de ratos, no es un amor aventurero. Escuche lo que dice Pablo en Romanos 5:5. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué clase de amor nos fue dado? El mismo amor de Dios. El mismo amor de Dios. Mis hermanos, en el día de nuestra conversión, Dios mismo escribió en la pizarra de nuestros corazones, con tinta indeleble, la manera en que deberíamos de amar a los demás. Dios fue nuestro maestro. Él es el origen de este amor, es lo que está diciendo Pablo. Él es el origen sobrenatural de lo que ahora debería de estar sucediendo en nuestros corazones. ¿Y cómo los cristianos deberíamos de practicar ese amor? Y es exactamente en este sentido que Pablo nos dice que como cristianos todos somos teodidactas. ¿Qué es teo, mis hermanos? Dios, didactas, enseñanza. No somos autodidactas, aprendemos de nosotros mismos. Somos teodidactas, aprendemos de Dios, enseñados por Dios. ¿Y qué nos enseñó Dios, mis hermanos? ¿Qué nos está enseñando Dios? Que nos amemos unos a otros, así como Él nos ha amado. Y no es cualquier tipo de amor, es un amor sobrenatural. Es como el suyo. Es como el suyo. Así que, si tú eres un hombre cristiano, si tú eres una mujer cristiana, no es que un día tú estabas leyendo el libro de las marcas del cristiano de Francis Schaeffer, que es excelente acerca del amor cristiano, y dijiste, vaya, yo no sabía que debía de amar. Si tú verdaderamente eres cristiano, si verdaderamente eres cristiana, mis hermanos, no es que un día tú estabas oyendo una clase o un sermón como este en la iglesia acerca del amor entre los hermanos y dijiste, espérate, o sea que debemos amarnos unos a otros. Yo no lo sabía. Mis hermanos, ninguno de ustedes aquí está aprendiendo algo nuevo. No es la primera vez que lo escuchan, de hecho no lo escucharon de mí jamás, o vamos a decirlo por primera vez. Si tú has nacido de nuevo, el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón y el amor es como, en ese nuevo nacimiento ya está incluido en tu ADN espiritual. Escuchen lo que dijo el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, por creer el Evangelio, es lo que está diciendo Pedro, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puros. ¿Para qué fueron salvos? Dice Pedro, para el amor fraternal no fingidos, amarnos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Mis hermanos, este es uno de los más grandes propósitos de Dios en tu salvación. Para esto es que también tú fuiste salvado. Déjeme ponérselo más claro. Dios te regeneró, te quitó el orgullo, removió de ti las envidias, la lascivia, los celos, los pleitos, la amargura, el odio, el rencor, la murmuración. Hizo todo nuevo en ti para que adquirieras la capacidad de amar a tus hermanos en la iglesia de manera sincera y no fingida. Quitó todo esto de ti para poner sobre ti su amor y pudiera ser un
puente purificado, nuevo, para amar de la manera que Él ama. Por eso también dijo Juan, en 1 Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y más adelante en el capítulo 3:14 también dijo, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a sus hermanos permanece en muerte. Sencillo. Mis hermanos, a la luz de estas palabras, a la luz de la prioridad que debe tener el amor, te pregunto, después de tu conversión, ¿de alguna manera entendiste que tu corazón fue formado principalmente para amar? De alguna manera inexplicable, ¿sentiste cuando creíste en el Evangelio que en tu corazón fue derramada una nueva medida de amor por los demás? Si no es así, si no sabes de lo que estoy hablando, mis hermanos, quizás todavía tú estás intentando acercarte a Dios por tus propias obras. Quizás esa sea la razón por la que te cuesta tanto trabajo perdonar. Quizás esa sea la razón por la que aún sigues después de tanto tiempo enemistado, que sigues gobernado por las obras de la carne. El corazón, mis hermanos, ha sido transformado para amar. Si este es tu caso, mi hermano, mi hermana, tú necesitas confiar en la obra consumada de Jesucristo. Porque su principal regalo que Él da en el día de la conversión es una medida sobreabundante de amor. La Biblia dice, todo aquel que me ama es nacido de Dios. Y también dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Mis hermanos, la marca distintiva del cristiano no solo es pureza, como enseñábamos la semana pasada. Claro que debemos ser puros, claro que debemos repudiar la inmoralidad. Esa es una vida que agrada a Dios. Pero una vida que agrada a Dios de manera plena es tanto santa como amorosa. Ambas cosas. Y yo me temo, mis hermanos, que muchos que profesan la fe cristiana se han olvidado de esta principal marca. Porque muchos en las iglesias son desagradablemente puros, son duramente rectos, miran a los hermanos por encima del hombro, se sienten a sí mismos la estopa de la santidad en la iglesia. Si todos fueran como yo, todos serían más puros. Si todos me imitaran a mí, esta iglesia sería recta. Pero cuando ellos están cerca, mis hermanos, la gente no se siente cómoda. Y no porque la santidad de estas personas les incomode, sino porque difícilmente pueden percibir en ellas una pizca de ternura, de paciencia, de misericordia como la de Cristo. Debemos tener las dos cosas, mis hermanos, pureza y amor. Ahora, ¿tú quieres entender mejor de qué se trata el amor? Bueno, contempla en asombro el amor de Dios en Cristo, tal y como nos ha sido revelado en el Evangelio, tal y como se muestra en la cruz, y obtendrás la más poderosa lección que jamás pudieras tomar, la clase por excelencia de amor. ¿Tú quieres entender mejor de qué se trata el amor? Mira a Jesús muriendo en el Calvario por pecadores que le aborrecían. Y vas a comenzar a entender de qué manera, mis hermanos, deben de amar los cristianos unos a otros. Y para ponerlo aún más claro, comenzarás a entender cómo debes amar, cómo debes perdonar, cómo debes de servir a tus propios hermanos de la iglesia. Por esto alguien de manera muy acertada dijo, el que no ama no entiende la cruz. El que no perdona no ha entendido la cruz. El que no sirve no ha entendido la cruz. El que no muestra misericordia no ha entendido la cruz. Y esta era la razón, mis hermanos, del por qué Pablo se sentía muy animado con los hermanos de Tesalónica. Porque el amor de esta congregación demostró ser una realidad que inició en Dios, que se originó en Dios y que por ende pudieron vivir su día a día. Y conforme pasaba el tiempo, este amor seguía creciendo a tal punto que comenzó a extenderse aún más allá de su propia congregación. Por eso, vuelva a su vista al versículo 10. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Como bien sabemos, Tesalónica estaba situada en una región portuaria.
donde todos esos cristianos mantenían contacto frecuente con mercaderes, marineros, extranjeros, comerciantes de todo tipo. Así que muchas veces aprovecharon esta oportunidad para ser como conductos del amor, del testimonio del Evangelio. Y su testimonio y su amor impactó más allá de las regiones de Macedonia. Y como es de suponerse, mis hermanos, en la medida que el Evangelio avanzaba, se les presentaron muchas otras nuevas oportunidades para servir a sus hermanos, para ser hospitalarios a quienes venían de afuera, nuevas oportunidades para ayudar a nuevas necesidades de nuevas iglesias. Y esto era lo que Pablo entendía, mis hermanos, que debía ser toda buena iglesia. Un cuerpo de cristianos llenos de rebosante amor de Dios, unos por otros, que aún trascendiera desde su localidad hacia afuera. Entonces, mis hermanos, les pregunto, ¿qué debe de hacer una buena iglesia elogiada por su abundante amor fraternal? ¿Qué debe de hacer un verdadero cristiano o una verdadera cristiana que ha recibido el amor de Dios y que ha comenzado a difundir ese amor? Según Pablo, lo que tales iglesias, lo que tales cristianos deben hacer es hacer más de lo mismo. Es seguir perseverando en lo mismo. Note cómo termina el versículo 10. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Pablo aquí los llamó a no sentirse satisfechos con ese estado de como cristianos. Ya lo estamos haciendo. No se sientan satisfechos. Pablo dice, crezcan aún más. Y mis hermanos, algo que hace la vida cristiana, que la vida cristiana sea muy interesante, y vaya que lo es que Dios constantemente permitirá circunstancias específicas, personas específicas, para retar y desafiar nuestro amor hasta sus límites. Permitirá eventos providenciales para ensanchar y ejercitar nuestro amor de manera que jamás habríamos aprendido en tiempos de comodidad. Y aquí estoy aterrizando. Es por eso, mis hermanos, que en algunas ocasiones seremos impulsados a dar evidencia de nuestro amor al Dios permitir que un hermano atraviese por una profunda aflicción. Y será entonces cuando la ternura de nuestro amor será puesta a prueba. Nos acercaremos a consolar. Lloraremos con los que lloran. ¿Estaremos dispuestos a llevar sobre nuestros lomos parte de su carga? Otras veces seremos impulsados a dar evidencia de la sinceridad de nuestro amor al Dios permitir que un hermano sea bendecido, sea prosperado, sea ascendido. Y será entonces cuando la sinceridad de nuestro amor será examinada. ¿Podremos alegrarnos con el hermano? ¿Su felicidad será nuestra felicidad? ¿O permitiremos que la envidia nos robe nuestro gozo? En otras ocasiones, seremos impulsados a dar evidencia de la resistencia y duración de nuestro amor al Dios poner delante de nosotros hermanos con debilidades, con defectos, luchas persistentes, y será entonces cuando la paciencia de nuestro amor será examinada. ¿Seremos tolerantes? ¿Sabremos esperar? ¿Seremos pacientes? Y en otras ocasiones, mis hermanos, seremos impulsados a dar evidencia de la calidad de nuestro amor al Dios permitir que seamos ofendidos, calumniados, malinterpretados, juzgados, criticados. Y será entonces cuando el amor que perdona será examinado. Mis hermanos, sin un compromiso sincero de amar bien a otros en toda esta amplia gama de circunstancias, no podremos crecer ni abundar más y más en esta gracia. Por tal motivo, debemos ver todas estas ocasiones, todas estas circunstancias que se nos presentan en nuestra iglesia como oportunidades gloriosas para dar a conocer la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios. Tu amor está siendo examinado. Solo así, mis hermanos, en cuanto al amor, demostraremos que hemos sido enseñados por Dios. Ahora, la segunda orientación que nos entrega Pablo es que debemos practicar un amor apacible, un amor tranquilo. Leamos ahora la primera parte del versículo 11.
y que procuréis tener tranquilidad. Es decir, mis hermanos, un amor que no agite, que no irrite, que no perturbe. Y agrega Pablo, y ocuparos en vuestros negocios. Cuando ampliamos nuestra mirada al contexto de estas palabras, descubrimos que Pablo está preocupado por ciertos creyentes que habían comenzado a vivir en la iglesia de una manera desordenada. Había algunos que se habían vuelto descuidados en sus deberes diarios, estaban cayendo en la ociosidad, esperando que otros cargaran con responsabilidades que ellos mismos debían asumir. Es posible, mis hermanos, que esta situación se estaba dando como una respuesta ventajosa hacia aquellos cristianos amorosos a quienes elogiaba Pablo y que obviamente poseían más recursos económicos. Y lo que estaba sucediendo aquí, mis hermanos, es lo que se conoce como relaciones de patronazgo. Es decir, ya que había hermanos y hermanas adineradas en esta iglesia de Tesalónica, como lo fue el hermano Jasón y las mujeres nobles que se unieron a Pablo, que dice Hechos 17, algunos de entre los de la iglesia fueron tentados a aprovecharse de la caridad de ellos. Estos creyentes de quienes habla Pablo, seguramente razonaban, bueno, las mujeres nobles, la esposa del emperador, del rey, de aquel, no sé, príncipes, no sé, gobernantes políticos, tienen dinero. Y su deber cristiano es que deben ayudarnos. No deberían de molestarse, porque es su deber. Mis hermanos, estas han sido siempre algunas de las tentaciones en las que incurren algunos en las iglesias. Algunos, sacando ventaja de su necesidad, les gusta pedir secretamente apoyos económicos para cubrir sus propios gastos. Pero el mismo apoyo lo piden a 2 o a 3 hermanos de la iglesia, de manera secreta. Nadie se entera de lo que está pasando. El diácono no lo sabe, el pastor no lo sabe. Y así buscan y abusan de la caridad de algunos, mis hermanos. De este tipo de personas habla Pablo, mis hermanos, cuando dijo también en 2 Tesalonicenses 3:11, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Aquí Pablo, mis hermanos, no les llama hermanos en necesidad o desempleados, porque este realmente no era el problema, sino entrometidos, porque no solamente estaban consumiendo los recursos de otros, sino porque también eran una molestia constante para los demás. Así que Pablo, anticipándose a este problema, les exhorta en el versículo 11 de nuestro pasaje a que procuren tener una vida de tranquilidad, una vida ordenada, y ocúpense, dice Pablo, de sus propios negocios. Con estas palabras Pablo nos está ayudando a entender, mis hermanos, que el amor cristiano debe de ser un amor tranquilo, que evita entrometerse en la vida de los demás, que evita perturbar la vida de los demás. Es un amor que evita a toda costa ser una carga a la vida de los demás, en cualquiera de los sentidos, mis hermanos. O vivir perturbando a los demás, robando su paz, su aliento. La palabra griega, tranquilamente, que Pablo utiliza aquí, mis hermanos, es la misma palabra que utiliza Pedro en 1 Pedro 3:4, cuando el apóstol Pablo recomienda a las esposas cristianas a preocuparse más por el incorruptible ornato de un espíritu afable y pasible que por la apariencia física, que por las cosas externas. Es decir, tanto Pedro como Pablo, mis hermanos, estaba exhortando a las hermanas y a los hermanos de la iglesia a que si realmente aman, deben procurar llevar vidas estables, vidas sobrias, tranquilas, apacibles, que su conducta sea un aliciente para la edificación de todos, que no solamente estén siempre llamando la atención sobre ellos mismos o sobre sus interminables necesidades, siendo una angustia constante para el resto de los hermanos en la iglesia. ¿Por qué? Porque dice Pablo, eso no es amor por tu hermano. Miren, hermanos, y esta es una prueba de amor especialmente para los pastores. Para los pastores. En las iglesias, muchos te buscarán en sus crisis, en sus problemas, en sus grandes aflicciones. Te buscarán cuando el agua les ha llegado hasta el cuello. Querrán la presencia del pastor en sus vidas
cuando todo va mal, pero no la quieren en sus alegrías. Compartirán con su pastor todas sus desgracias, todas sus lágrimas, les contarán sus lamentos, pero no les invitarán a compartir esos momentos de gratitud. Y esto, mis hermanos, no procede del amor, porque solamente se centra en consumir la vida del otro. Muchas veces el pastor dice: estuve con los hermanos, gloria a Dios, fui de bendición, fui de consuelo. Vaya dolor de espalda que me llevé. Y de repente ves una foto, están celebrando su cumpleaños, qué padre. Se reunieron para hacer ceviche, qué padre. Las cosas que Satanás te dice en la mente en esos días: eres un objeto. Por eso decía, mis hermanos, es una prueba especialmente a los pastores. Pero ninguno de ustedes, mis hermanos, está descartado. Por eso es que uno de los resultados que Pablo esperaba lograr, mis hermanos, con este llamado, era un estilo de vida tranquila que se ocupara de sus propios asuntos, que atiendan su propia vida, que dejen de ser tan solo oidores de la palabra domingo tras domingo y se hagan mejor un hacedor de ella. Ahora, otra problemática, mis hermanos, que se puede inferir en el contexto de las palabras de Pablo, es que algunos otros en las iglesias estaban llevando vidas ociosas que comenzaron a meterse en la vida de los demás. Posiblemente Pablo, al estar redactando esta carta, decía: procuren tener una vida tranquila y dejen de estarse metiendo en lo que no les importa. Y quizás Timoteo les dijo: Pablo, no podemos escribir eso. Dijo: entonces que diga que cada quien se ocupe de sus propios asuntos. Pero en esencia, mis hermanos, eso es lo que está diciendo Pablo. En esencia es lo que está diciendo Pablo. Dejen de entrometerse en la vida de los demás. Mis hermanos, las personas ociosas, las que no están sirviendo, las que no aportan, son siempre quienes terminan entrometiéndose. Son las que siempre consumen la vida de los demás. Alexander McLaren, lamentándose este estado común de muchos en la iglesia, escribió: nada seca la simpatía y la ayuda práctica con mayor seguridad que un espíritu chismoso, que está continuamente revoloteando alrededor de los asuntos de otras personas y conoce las circunstancias y deberes de todos mejor que los propios. Por el contrario, quienes están más comprometidos en atender necesidades reales, físicas, emocionales y espirituales, son los menos perturbados por las diferencias individuales de los demás y los más dispuestos a cubrir multitud de pecados con un amor semejante al de Cristo. Ahora, mis hermanos, no adoptemos un extremo. En la Biblia sí se nos manda a que nos involucremos en la vida de los demás, pero otra cosa, dice Pablo, es ser uno entrometido. Es un entrometido. Escuché recientemente una definición de lo que es un entrometido. Un entrometido es un turista permanente en la vida de los demás, siempre listo para hacer un tour gratuito por los asuntos ajenos sin necesidad de invitación. Y lo que Pablo está diciendo, mis hermanos, es que ese es el problema de la gente ociosa, de la gente que no tiene nada bueno que hacer. Son como esas esas mujeres jóvenes que Pablo describe en 1 Timoteo 5:13, donde dice: y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando de lo que no deberían. Y esta palabra, mis hermanos, chismosa, es una palabra muy fuerte, muy dura en su original, porque su raíz es diabla. ¿El diablo quién es? El acusador de los hermanos. Y las hermanas, mis hermanos, que andan o que aman andar de ociosas, de casa en casa, alimentando y dispersando chismes, de acuerdo a Pablo, dice él, son unas diablas. Porque son acusadoras en la iglesia, son las acusadoras de los hermanos, son las acusadoras de los pastores. Estas mujeres, mis hermanos, como no tienen nada que hacer, aprenden a ser ociosas y andar de casa en casa. Es lo que dice Pablo. Y alguien dice: pero yo no ando de casa en casa. No, pero en estos tiempos modernos no tienes que salir de casa. Todo lo que hacen es desde el celular, desde el WhatsApp,
Todo el día allí están, mis hermanos, lo hacen desde Facebook. A ver qué hizo fulanito, como dicen los jóvenes, stalkeando los perfiles de otras personas. A ver, qué le regalaron a la fulanita? ¿A dónde la llevaron? A ver, ¿qué hicieron los López? Martín Lutero escribió duramente acerca de tales personas. Tienen la idea de que deben controlarlo todo, supervisar y criticar lo que hacen o no hacen los demás. Son personas maliciosas, no producen más que problemas y no tienen gracia para hacer nada bueno. Aunque en otros aspectos pueden poseer excelentes dones, no utilizarán sus talentos en su propio llamamiento ni al servicio de su prójimo. Los utilizan solamente para su propia gloria y beneficio. Mi hermano, el hombre, la mujer que está ocupado en cuidar su propia vida espiritual, que está ocupado en poner sus propios dones en operación al servicio de la iglesia, que está tratando de ser excelente en su trabajo hacia los demás, déjenme decirle, mis hermanos, que no va a tener tiempo de ser un entrometido, no va a tener tiempo de estar metiendo sus narices donde nadie le llama. Pablo dice, ocúpense de sus propios asuntos. No sean una carga para nadie. No sean una espina en la iglesia. Así que si usted es esa clase de persona que tiende a ser entrometida y quiere saber todo lo que sucede en la iglesia, pero no para edificarla, este pasaje le está diciendo, ocúpese de sus propios asuntos. Cristo les está diciendo, mis hermanos. Yo sé que muchos van a ser tentados. ¿Nos está diciendo el pastor? No, lo acabo de leer. Yo simplemente estoy transmitiendo las palabras del Rey. Ocúpense de sus propios asuntos. Dedíquense a crecer. Dedícate a leer tu Biblia, a meditar en ella todos los días. Sigue creciendo en el conocimiento del Señor. Deja el WhatsApp, deja esos grupos y ponte a leer un buen libro. Mira, hermanos, el día de mañana una manera práctica de empezar a crecer en esto es lo siguiente. Levántate temprano, haz tu aseo personal, lo que tengas que hacer. Vete a tu sillón favorito, prepárate una rica taza de café, ora un tiempo y en autoexaminación entrega tu corazón al Señor. Deja de estar mirando a otros, deja de estar intentando cambiar a tu esposa, deja de estar queriendo cambiar a tu esposo, ocúpate en tu propia vida. Deja de querer cambiar a tu iglesia, ocúpate de tu propia casa. Y lo mejor que puedes hacer es cambiar tú, es crecer tú en tu propia relación con Cristo. Haz eso el día de mañana y verás cómo será diferente nuestra iglesia el día de mañana. Ocúpate de tus propios asuntos. Ahora, la exhortación que da Pablo a que nos ocupemos de nuestros propios asuntos, repito, no tiene nada que ver con descuidar las necesidades reales de los demás, como cuando se trata de sufrimiento, de enfermedad, de pobreza o de aflicción. En este caso, mis hermanos, las preocupaciones y dolores de nuestros hermanos y hermanas sí son nuestro asunto. Pablo está tratando con la ociosidad en la iglesia, con aquellos que no están dispuestos a hacer nada para edificar a la iglesia, que no ponen ni aplican sus manos al trabajo, al servicio, que lejos de fortalecer la obra, terminan convirtiéndola en una carga. Así que Pablo, mis hermanos, al llamarnos a vivir vidas tranquilas, nos enseña que amar también es ocuparse de uno mismo, para no ser una carga a nadie más, para no ser una sanguijuela emocional en la iglesia. Y especialmente, esto lo deberían de hacer evitando entrometerse en la vida de los demás. ¿Y qué consejo práctico les da Pablo, mis hermanos? Bueno, esto nos lleva a considerar nuestra tercera orientación. La tercera orientación, mis hermanos, que nos entrega Pablo es que debemos practicar un amor que produce. Un amor que produce. Leamos nuevamente el versículo 11. Enfocándonos especialmente en la segunda parte del versículo, y dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os he mandado. Si leemos de manera más amplia, descubriremos, mis hermanos, que la problemática de esta gente no era solo la pereza, sino que algunos habían abrazado también una mala interpretación de la segunda venida de Cristo. Es posible que algunos otros creyentes estuvieran tan concentrados en esperar la segunda venida que dejaron de trabajar y se convirtieron en una carga para los demás. Ellos pensaban que era muy espiritual abandonar sus trabajos para dedicarse a proclamar que Cristo viene pronto, que el fin del mundo estaba cerca.
Pero la realidad era, mis hermanos, que en lo profundo de sus corazones no era la esperanza, sino una histeria escatológica. Y como resultado, estaban siendo una carga a los hermanos, quienes tenían que ayudarles económicamente. Y Pablo, reprendiendo esta actitud, les dice: trabajen con vuestras manos de la manera que os he mandado, porque no es así como se espera la segunda venida de Cristo. En la parábola de los talentos, Jesús enseñó que a su regreso, Él quiere encontrar a su pueblo ocupado trabajando. Él no quiere verte contando los días hasta su regreso, sino que quiere encontrarte fielmente ocupado en todos los asuntos del Señor y en todos tus propios asuntos. Todas las cosas que Él te ha confiado. Se dice en una ocasión que le preguntaron a Martín Lutero: Señor Lutero, si Cristo viniera mañana, ¿usted qué haría? Y Lutero contestó: haría un hoyo y plantaría un árbol. Quizás alguien diría: pero ¿cómo que plantar un árbol? Yo iría a proclamar el evangelio, yo iría a decirle a mi familia que Cristo viene. Pero fíjense, mis hermanos, qué interesante respuesta de Lutero. Lutero entendía que en el servicio a Cristo los asuntos temporales de esta tierra no están descartados de la recompensa futura, porque el creyente glorifica a Dios tanto cuando ora como cuando trabaja. Glorifica tanto a Dios cuando adora como cuando canta en la congregación, como cuando pega ladrillos. Un evangelista llamado Ron Hochcraft cuenta una conversación que tuvo con una hermana de su iglesia. Le preguntó: ¿a qué te dedicas? Y dice que ella, con una amplia sonrisa, le dijo: soy una discípula de Jesucristo disfrazada de maquinista. ¿Tú puedes decir lo mismo, hermano, hermana? Soy una discípula de Jesucristo disfrazada de ama de casa. Soy un discípulo de Jesucristo disfrazado de guardia. Soy una discípula de Jesucristo disfrazada de sastre. Soy un discípulo de Jesucristo disfrazado de soldador, de cobrador. No lo sé. Pero lo que nunca podrás decir, mis hermanos: soy un discípulo de Jesucristo y no hago nada. O estoy disfrazado de holgazán. No se puede, mis hermanos, ser un holgazán y ser un verdadero discípulo de Jesús al mismo tiempo. No se puede. Hermanas, no se puede. ¿Y saben cuál es una de las razones por la que tú debes de ser muy laborioso? Como una hormiguita en la iglesia, muy trabajador. Yo, mis hermanos, de verdad admiro a algunas hermanas de este lugar que quiero ver las recompensas que Cristo va a otorgar a algunas de ellas. Son como hormiguitas en la iglesia. Yo puedo estar fuera y se convocaron y yo sé de antemano quiénes van a estar. Puedo ver a las cámaras y digo: me alegra ver a esas personas que son fieles en cualquier convocación que se les haga. Y no me emociona pensar que me pueda pasar como aquel pastor que iba caminando en la fila de los recompensados y enfrente de ella una mujer anciana, tranquila, y Jesús le entrega una corona de este tamaño, así a la ancianita, una hermana muy tranquila en la iglesia, y el pastor, cuando la vio, se le salieron los ojos y dijo: ¡wow! Si esa es la corona de la hermana, imagínate cómo va a estar la mía. Entonces, espérate, hermano. Entonces, cuando va el pastor y se acerca, Jesús le entrega una coronita así chiquita, ¿no? Como dijo el hermano. ¿Pero por qué? ¿Por qué está para mí? Dijo: porque esa hermana oraba por ti todo el tiempo. Fue recompensada de gran manera, porque muchas cosas que se hicieron y que fueron posibles y que vinieron de gran edificación en la iglesia, fue por esa hermana. Y una de las razones, mis hermanos, preguntábamos: ¿por qué es que debes de ser muy trabajador? ¿Por qué es que tú debes ser muy responsable en tu trabajo? En primer lugar, decíamos, para no ser una carga a otros, como Pablo explicó. Y en segundo lugar, para aumentar tu capacidad de poder ayudar a otros. Tú debes de buscar producir no solo para cubrir tus propias necesidades, sino también para ayudar a otros. ¿Qué dice Pablo en Efesios 4:28? El que hurtaba no hurte más, sino trabaje con sus manos haciendo lo que es necesario. O sea, lo que tengas que hacer para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Hermanos, ¿alguna vez habían dado gracias a Dios? Señor, gracias por mi trabajo.
Señor, gracias por los talentos que me has dado, porque con esto que tú me has dado, no solo puedo cubrir las necesidades mías y las de mi familia, sino también puedo ayudar a los hermanos en necesidad. ¿Alguna vez alguien de ustedes oró, Señor, dame más trabajo? Señor, aumenta mis clientes para poder también aumentar mi sementera, como dice Pablo en Corintios, para aumentar mi capacidad para ayudar a otros. Mis hermanos, esas son las oraciones que el Señor bendice. Y ese es el tipo de oraciones que cuando buscamos trabajo, que cuando buscamos un apoyo de parte del Señor, no solamente termine en nosotros, sino que esa es la razón principal por la cual Dios te bendice, para que tú seas un puente de bendición para otros. Por eso, mis hermanos, la pereza es un pecado doble y que revela nuestra falta de amor, porque no solamente te perjudica a ti directamente, sino porque también te despoja de la oportunidad de poder cuidar a otros. Por eso, el que trabaja no solo debe trabajar para sí mismo. ¿Qué dice Pablo? Trabajen con sus manos haciendo lo que es necesario para que tengan que compartir con el que padece necesidad. Y debemos trabajar con esta perspectiva, mis hermanos, porque en la iglesia muchas veces existirán necesidades reales que necesitarán nuestro cuidado. Por eso no podemos darnos el lujo, como decíamos al principio, de ser una carga para nadie. Más bien debemos contribuir a la ayuda de otros. El amor, mis hermanos, nunca se aprovechará de la generosidad de los demás, sino al contrario, trabajará diligentemente para ayudar a quienes realmente lo necesitan. Y esto no tiene que ver, mis hermanos, con que tengas o no tengas dinero, o que tengas muchos gastos. Pablo, en otra ocasión, alabando a los hermanos pobres de Macedonia, daba muchas gracias porque ellos daban de su pobreza a las iglesias, de lo que ellos mismos necesitaban. Pablo les decía no, pero ellos decían, déjanos participar de esta bendición. Dice Hechos 20:35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y esta exhortación a la diligencia laboral, mis hermanos, por supuesto que no se aplica a quienes no pueden trabajar debido a una enfermedad, o por cuestiones de lesiones, o porque de repente hubo un corte de desempleo. No es eso, mis hermanos. La exhortación es aquí a los que no quieren trabajar. Por eso el Nuevo Testamento deja claro que los cristianos deben ayudar a otros creyentes que tienen necesidades legítimas. Pero los que no quieren trabajar, ¿qué dice? Tampoco coman. Ahora, no coman hamburguesas. Ahora sí les dolió. Ahora, mis hermanos, la cuarta y última orientación, la cuarta y última orientación que nos entrega Pablo es que debemos practicar un amor que testifica. Mis hermanos, al llegar al final de este pasaje, encontramos la razón por la cual Pablo nos exhorta a vivir tranquilamente y a trabajar con nuestras manos. Versículo 12. A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Mis hermanos, Pablo entendía que una vida marcada por la agitación, por la ociosidad, es una mala recomendación para el evangelio. Cuando vivimos de manera desordenada, intranquila, terminamos convirtiéndonos en una carga innecesaria para otros, que consume tanto sus recursos emocionales como sus recursos materiales. Recursos, mis hermanos, que deberían de emplearse en el beneficio de quienes verdaderamente tienen necesidad. Y lo que es peor, compromete nuestro testimonio en el mundo, mis hermanos. Por eso decíamos al principio, que los primeros creyentes no transformaron el mundo mediante grandes programas o estrategias humanas, transformaron al mundo mediante vidas transformadas por el amor de Cristo. Vidas transformadas que los llevó a no abandonar sus hogares, sus responsabilidades. Vidas transformadas que los llevó a servir fielmente a Dios en sus trabajos, en sus familias y en la iglesia. Y desde allí, mis hermanos, el evangelio se extendió de persona en persona, de familia en familia, de ciudad en ciudad. Y eso sigue siendo igual de cierto hoy, mis hermanos. Porque quizás Dios nunca te llame a viajar por el mundo como misionero o como misionera. Quizás nunca llame a ninguno aquí a predicar delante de multitudes, quizás. Pero sí te ha llamado a reflejar a Cristo de donde quiera que tú estás.
en tu hogar, en tu trabajo, en tu escuela, en tu congregación y en tus relaciones con los demás. Por eso, mi hermano, hermana, no te abrumes ni salgas de aquí pensando que Dios te ha llamado a resolver todas las necesidades. Dios no te está llamando a resolver todas las necesidades del mundo, ni siquiera todas las necesidades espirituales de tu iglesia. No te está llamando a consolar a todos los afligidos, ni a discipular a todos los nuevos creyentes. Si pensamos así, mis hermanos, nos vamos a cansar antes de tiempo. Pero si abres bien los ojos, sabrás que hay al menos una persona alrededor tuyo a quienes puedas aligerar hoy su carga. Hay al menos en la congregación un hermano, una hermana a quien puedas animar, servir, escuchar, visitar o simplemente recordarle que estás orando por ella. Así es el amor cristiano, mis hermanos. Comienza en pequeños gestos, pequeñas porciones, pero hechas con amor. Proverbios dice, el ojo misericordioso será bendito. Y creo, mis hermanos, que es una gran lección, que esa es una gran lección para nosotros. La misericordia comienza cuando aprendemos a mirar a quienes están alrededor nuestro, cuando prestamos atención a las necesidades de los demás. Por eso, mis hermanos, les animo a que esta misma semana busquen solamente una persona, un hermano a quien puedas llamar, un hermano a quien puedas visitar, animar, servir, o por quien puedas orar. Quizás sea un nuevo creyente, quizás alguien que está atravesando una prueba, quizás alguien que necesita al menos saber que no está solo. Pero sobre todas las cosas, mis hermanos, no pierdas de vista el amor de Cristo por ti. Porque al concluir debemos recordar algo. Ninguno de nosotros podrá amar perfectamente. Ninguno de nosotros ha vivido siempre con tranquilidad. Ninguno de nosotros ha vivido con diligencia y el amor que Dios demanda. Todos nosotros, mis hermanos, hemos fallado. Por eso nuestra esperanza no descansa en la perfección de nuestro amor, sino en la perfección del amor de Cristo, quien nos amó primero, que se entregó por nosotros, que nos ha dado su Espíritu Santo y juntamente con ellos su gran amor, para estar capacitados para amar a otros como Él nos ha amado. Por eso, hermanos, no salgamos de aquí simplemente admirando el deber cristiano. Salgamos aquí rogándole al Señor que produzca ese amor en nosotros. Que nuestro amor sea un amor como el que nos ha enseñado Dios, sea un amor tranquilo, que promueva la paz en la iglesia, no su agitación. Un amor que produce para cuidar de quienes tienen necesidad. Y que sea un amor que testifique al mundo de la realidad del amor transformador de Cristo. Y mientras esperamos su gloriosa venida, mis hermanos, abracemos con determinación la exhortación del apóstol Pablo. Os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Solo amando así, mis hermanos, el mundo sabrá o podrá ver que hemos sido enseñados por Dios. A Dios sea la gloria. Vamos a orar.